Grabando. Ok. Listo. Hola, muy buen día. Mi nombre es Joanna Weatherburn. Soy parte del equipo de Voz Feminista y me complace enormemente darle la bienvenida a este webinario que hemos denominado Transformando Narrativas y Normas de Género para Prevenir la Violencia Sexual y Basada en Género. Este webinario se realiza en el marco del 25 de noviembre y los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres. También quiero compartirles o recordarles que tenemos la opción de interpretación en español, portugués e inglés para que se vayan a la parte de abajo de sus pantallas y seleccionen el idioma de su preferencia con el icono del globito que aparece allí. Este webinar es parte de las acciones que se realizan a través del proyecto Futuros Feministas Libres de Violencia, el cual es financiado por Global Affairs Canada. Y en el marco de este proyecto, de esta iniciativa, FOS Feminista y las socias que implementan las acciones a nivel local, tenemos como objetivo mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y de las personas de género diverso, tanto en América Latina como en el Caribe, y que por supuesto esto se pueda escalar a nivel global. Especialmente estamos trabajando en Ecuador, México y Paraguay. Al centrarnos justamente en el fortalecimiento de la prevención y la respuesta a la violencia sexual y basada en género, en consonancia con una teoría de cambio que promovemos, eh, hemos identificado 4 ámbitos dentro de los cuales estos cambios se pueden generar. Para esto hemos identificado la transformación de las creencias y actitudes, así como los comportamientos a nivel individual, el fortalecimiento de la prevención primaria de la violencia y basada en género, tanto a nivel individual como relacional y comunitario, y también en las instituciones, para transformar las normas y prácticas culturales, aumentar el acceso a los servicios y recursos, especialmente a las respuestas sanitarias y a la violencia sexual y basada en género para las mujeres, las niñas y las personas con identidades de género diversas. Y también buscamos influir en las leyes y políticas para promover un mayor compromiso y rendición de cuentas por parte de los gobiernos para prevenir y responder eficazmente a esta problemática social. Bajo estas premisas, estamos realizando este webinario en alianza con la organización Ideas 42 y con el Centro de Narrativas Transformadoras de FOS Feminista. Esto es porque consideramos que la transformación de las narrativas y las normas de género son un paso crucial para prevenir la violencia. En el corazón de esta transformación, por supuesto, identificamos la necesidad de desafiar y remodelar las creencias y los estereotipos sociales que con frecuencia sustentan los comportamientos violentos. Por eso es que en esta jornada o durante el webinario identificaremos cómo las dinámicas de poder pueden conducir a actitudes y acciones dañinas, pero son prevenibles. Y para prevenirlas justamente es importante trabajar activamente para redefinir esta narrativa, la forma como nombramos y representamos las realidades y las situaciones que ocurren, y de igual manera apostamos por la educación como una herramienta poderosa en este proceso. Además, es vital involucrar a hombres y niños como aliados en este movimiento, pues al promover las masculinidades positivas y alentar a los hombres y niños a desafiar las normas misóginas, podemos desmantelar los estereotipos que a menudo silencian a las víctimas y sobrevivientes de la violencia y perpetúan estos mismos ciclos. Tengo el gusto entonces de presentar a continuación a quienes están integrando nuestro distinguido panel este día. Presento a Hannah Smith. Ella es directora de Ideas 42, donde dirige la cartera de salud. Tiene un máster en política y gestión sanitaria por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Ha trabajado en el campo de la salud pública en la Universidad de Harvard y ha sido profesora adjunta en las universidades de Nueva York y Pensilvania. Hannah es integrante del grupo de asesoría técnica de la Organización Mundial de la Salud sobre conocimientos del comportamiento y ciencias de la salud. Y también Ideas 42 es una organización sin ánimo de lucro que utiliza los conocimientos de la ciencia del comportamiento para mejorar las vidas y crear mejores sistemas y políticas que impulsen el cambio social. También les presento a Luciana Brito.
Es psicóloga de formación y codirectora del Instituto de Bioética, mejor conocido como ANIS en Brasil. Es licenciada en Psicología Clínica y de la Cultura por la Universidad de Brasilia y doctora en Ciencias de la Salud, Bioética, Salud Mental y Derechos Humanos. Forma parte del grupo de trabajo de bioética de Abrasco. ANIS, además, es parte del Centro de Narrativas Transformadoras de Voz Feminista y desde ese centro se realiza un seguimiento de contenidos antigénero, tanto en redes sociales como en otros espacios digitales, basado en inteligencia artificial y también coordina una comunidad de práctica tanto a nivel nacional como internacional. Esta comunidad internacional de práctica permite a las organizaciones socias de Voz Feminista y nuestras aliadas reunir y compartir conocimientos avanzados sobre el encuadre basado en valores, la ciencia cognitiva y las estrategias narrativas para contrarrestar los discursos antigénero y promover los derechos. Además, les comento que vamos a contar también con las intervenciones de 3 de las socias que implementan las acciones a nivel local del proyecto Futuros Feministas Libres de Violencia en México, Ecuador y Paraguay. Ellas son Lilian Reyes, quien es subdirectora operativa de Católicas por el Derecho a Decidir en México. Ella es psicóloga, maestra en estudios de género. Católicas por el Derecho a Decidir México es un movimiento de personas feministas católicas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, particularmente las vinculadas a la sexualidad y reproducción humana, y también a una vida libre de violencias de género y de discriminación. Católicas por el Derecho a Decidir promueve la laicidad del Estado, la justicia social y las transformaciones culturales desde la mirada de las teologías progresistas y con un enfoque feminista interseccional. Así también vamos a contar con la intervención de Laura Sánchez. Ella es psicóloga, gestora de servicios de salud sexual y reproductiva y coordinadora de proyectos en el Centro Ecuatoriano para la Protección y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil. CEPAM es una organización feminista que desde 1983 trabaja en visibilizar las consecuencias de la violencia basada en género y la violencia sexual y basada en género en la vida de las mujeres, adolescentes, niñas y niños a través de servicios especializados que incluyen atención psicológica, social y legal, brindan apoyo integral para que las personas que han experimentado violencia puedan salir del ciclo de esta de manera segura y acompañada y que puedan reconstruir sus vidas en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencias. Y por último, pero no menos importante, tengo el gusto de presentarles también a Luz Ocampo. Ella es licenciada en obstetricia y coordina las acciones de violencia basada en género en el Centro Paraguayo de Estudios de la Población, CEPEP. CEPEP ofrece servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, de manera confidencial, amigable y no discriminatoria. Su misión es promover y defender la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, especialmente de la población menos atendida y o más discriminada, con el fin de mejorar su calidad de vida. Busca también CEPEP sensibilizar a las personas en rol de toma de decisiones a nivel del país, realizando estudios con el fin de dar a conocer la realidad nacional y recomendando acciones y estrategias basadas en las experiencias e investigaciones desarrolladas, educando, capacitando y brindando servicios de calidad. Entonces, vamos a dar inicio con las participaciones de nuestro distinguido panel. Cedo la palabra a Hannah Smith, quien va a abordar las narrativas dañinas para apoyar la reducción de la violencia sexual y basada en género desde los enfoques y lentes de las ciencias del comportamiento. Adelante, Hannah. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Es un gusto estar en el panel con FOS y con sus socios. Como bien ya dijo Joana, yo me llamo Jana, soy una directora de Ideas 42 y voy a compartir hoy día un poco de trabajo que hicimos con FOS de la identificación y abordamiento de narrativas dañinas relacionadas con la violencia. Para quienes no nos conocen, Ideas 42 es una ONG que fue fundada hace unos 15 años con la intención de promover la aplicación de la ciencia del comportamiento al impacto social en particular.
Hemos hecho ya a la fecha cientos de proyectos en muchos países del mundo y con aliados en el sector gubernamental, de la sociedad civil, entre otros. El proyecto que hicimos con FOSS tenía unos cuantos objetivos. Primero era revisar la literatura, identificar las narrativas dañinas que parecían más relacionadas con la normalización de violencia en México, Paraguay y Ecuador. Hacer algunas recomendaciones sobre ideas para abordar esas narrativas priorizadas y últimamente proponer y hacer pruebas rápidas de posibles mensajes alternativos. Hoy día voy a compartir la parte de los primeros dos objetivos de las narrativas priorizadas y también las recomendaciones sobre cómo abordar esas narrativas. Entonces, bien, ya Joana dio un preview, ¿no? de qué son narrativas. Con narrativas nos referimos a una explicación que utilizamos como individuos, como grupos o comunidades para hacer sentido de los eventos que vemos, ¿no? Una forma de entender cómo funciona el mundo y por qué. Una narrativa difiere de una norma en que la narrativa es como un heurístico, ¿no? Algo que rápidamente utilizamos para hacer sentido de lo que sucede. En cambio, las normas son reglas, por decirlo así, ¿no? Que indican las expectativas de comportamiento de diferentes personas. En ese trabajo identificamos 4 narrativas, 3 dañinas y una positiva relacionadas con la normalización de violencia, que se llama naturaleza, celos equivale a amor, protección y pasado de moda. Y voy a compartir un poco más de contexto sobre cada uno y también las recomendaciones para lograr esas narrativas. La primera narrativa dañina es esa, ¿no? De que los hombres son violentos por naturaleza, ¿no? Que es un hecho, una expectativa, que no hay mucho que pueden hacer porque es su naturaleza. Y dadas esas circunstancias de que lo que deben hacer las mujeres es hacer todo lo posible para no desencadenarlos, ¿no? Y con esa narrativa vemos de que las mujeres tienden a minimizar la violencia que están experimentando porque la sociedad les está diciendo de que como mujeres es algo que tienen que aceptar. Y si son buenas mujeres, si son buenas esposas, madres, lo que hacen es dar prioridad a las necesidades de los demás y no, ellas quedan al último, ¿no? Y que más bien, dado que la violencia es natural, es algo que así nomás son los hombres, de que una mujer debe ser, una mujer fuerte es uno que aguante la situación, ¿no? Es un poco el contexto de esa narrativa. Entonces, si pensamos en cómo podríamos abordar esa narrativa, teníamos algunas recomendaciones, ¿no? Uno es la oportunidad de hacer hincapié en que la violencia contra la mujer es un delito, ¿no? Puede ser que en términos generales la sociedad lo acepta como algo natural del hombre, pero no está plasmada así en las leyes, ¿no? Es un delito. Entonces podemos hacer hincapié en este aspecto. Otra forma de abordar esa narrativa es humanizando a las víctimas de violencia de género, ¿no? Sabemos que cuando se genera empatía puede promover acciones y la empatía es humanizando esos casos, ¿no? Para que no sean estadísticas, pero realmente historias reales de mujeres que están experimentando esta situación. 3, se sabe de que el rol del chisme es bien fuerte cuando una mujer hace lo que podemos llamar una desviación de las normas de género, ¿no? Las expectativas de cómo ella debería comportar. Cuando la gente empieza a chismear sobre sus acciones, sobre lo que hace, eso puede generar más violencia en la casa, ¿no? Entonces, hay una oportunidad de fomentar una reflexión sobre las consecuencias de difundir chismes. Y por último, con esa narrativa es muy importante no mostrar a las mujeres como débiles, en parte porque la sociedad espera de que la mujer sea fuerte y ser fuerte es aguantar esa situación.
Y por otro lado, a enfatizar eso de que las mujeres son débiles, va a también reforzar otra narrativa dañina sobre protección que voy a compartir más adelante. La segunda narrativa dañina seleccionada era eso de celos equivale a amor, ¿no? Bueno, la creencia siendo de que si mi pareja no tiene celos es que no me debe amar, ¿no? Y con esa narrativa, los celos al final sirven como una justificación de control, ¿no? Yo te amo, por eso me pongo celoso y por ende es justificado que no te permito salir o no estoy averiguando dónde estás, no tienes la libertad de movimiento ni decisión. Algunas formas que podemos pensar en abordar esa narrativa es elevar otros atributos que son positivos a las relaciones, ¿no? En esa narrativa hay ese equivalente de celos con amor, pero podemos pensar en que la confianza, por ejemplo, es un índice de amor, ¿no? Un atributo positivo de la relación que en este caso va directamente en contra a la narrativa esa. Otra forma de abordar esa narrativa es disminuir la aceptabilidad de los celos como un mecanismo de control. Y voy a tocar el tema de control en la siguiente narrativa también. La tercera y última de las narrativas dañinas que priorizamos es ese de que el papel del hombre es proteger a las mujeres y por ende controlar a las mujeres es simplemente un medio de protección, ¿no? Es el rol que tiene, no es violencia. Y con esa narrativa lo que vemos es que de repente el control se convierte en algo aceptable, correlacionado con este papel de protector y no se ve el control como una forma de violencia como tal. Para abordar esa narrativa, podemos intentar ampliar la definición de masculinidad, ¿no? Que hay otras interpretaciones de masculinidad que pueden ir mucho más allá de protector, que es una definición muy específica y no muy positiva. Segunda, existe una oportunidad interesante de aprovechar de un concepto de las ciencias de comportamiento que se llama disonancia cognitiva, que es como seres humanos nos genera, no nos pone cómodo cuando existe una brecha entre lo que creemos y cómo actuamos, ¿no? Como seres humanos pensamos que somos muy coherentes y que no hay brecha entre nuestras creencias y acciones. Y cuando encontramos estas disonancias, ¿no? Eso es incómodo para nosotros y es algo que por lo general intentamos evitar. En este caso, la gran parte de los hombres no se creen violentos, ¿no? Entonces existe esta creencia de que no soy violento. Pero esas acciones de control efectivamente es una forma de violencia. Entonces poder descartar que existe esa disonancia entre el autoconcepto de que tienen muchos hombres de no ser personas violentos con sus acciones violentas puede ser otra estrategia para abordar esa narrativa. Tres, hay oportunidades de demostrar formas positivas para mostrar amor y cuidado, ¿no? Que no sea el control a través de este papel de protector. Y por fin, siendo que esa narrativa consta en que el control es aceptable porque forma parte de este papel de protector, hay oportunidades de también ampliar la definición de violencia para que incluya, ¿no? ese control. La última narrativa es esa narrativa positiva, ¿no? Entonces es una narrativa que quisiéramos elevar. Y esa es una narrativa más frecuente entre los jóvenes, de que ser macho está pasado de moda. Y hay algunos aspectos de perspectiva complementar que es interesante aquí. Uno es que por lo general de lo que se vio en la revisión de literatura es que muchos hombres no aspiran a actuar de forma macho, pero más bien sienten esta presión por actuar de esta manera, por una forma de mantener estatus, ¿no? Y más bien se alinean mucho más con otro concepto de un
hombre ideal, si se quiere decir así, como alguien que da prioridad a la familia. Otro aspecto que es interesante con esa narrativa es que muchos hombres no aspiran a actuar de esta forma macha, pero hay una subestimación de lo frecuente que es esta actitud, este rechazo del machismo, ¿no? Y muchos perciben de que los demás actúen de esta manera de forma natural y no necesariamente que son como yo, que también rechazan esta dinámica machista, que es una cosa interesante para aprovechar. Entonces, para elevar esa narrativa, podemos proporcionar modelos masculinos positivos que son alternativos y los mensajes que se acompañan con eso. Y siendo de que hay más rechazo del machismo de lo que parece, hay una oportunidad también de hacer más visible este rechazo para que se ve más como la norma de lo que percibe actualmente las personas y a la vez criticar el uso del control, como mencioné en la anterior narrativa. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jana. A continuación vamos a escuchar a Luciana, quien va a compartirnos algunas reflexiones sobre la violencia sexual y basada en género a partir de la implementación de una plataforma educativa en el contexto del protocolo No Significa No. Olá, todas pessoas. Eu vou falar em português, então, se houver alguma questão com a interpretação, por favor, me digam, se alguém não estiver acessando. Queria também agradecer a colega intérprete, porque eu sei que esse é um trabalho super importante, então agradeço desde já. Bom dia, então, para todas as pessoas. E agradeço o convite, é muito importante, né, esse momento de compartilhamento com o ecossistema da Foz Feminista, as parceiras. Eu sou a Luciana Brito, sou co-diretora da ANIS no Brasil, e eu vou um pouco compartilhar esse projeto que a gente tem desenvolvido em cooperação com a Foz Feminista, que é a iniciativa Circuitos Não é Não. E para apresentar muito rapidamente, né, o que é esse projeto, para eu entrar um pouco no contexto de a gente conversar e debater, ele é uma iniciativa pedagógica liderada tanto por Anis e por Foz Feminista e apoiada por Google Brasil para a criação de uma plataforma online e educativa para a sensibilização de atores diversos sobre o tema da violência contra as mulheres nos espaços de lazer e de entretenimento, onde há vendas de bebidas alcoólicas. Então, a ideia é oferecer um espaço de reflexão e sensibilização com ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento de habilidades de diferentes grupos de pessoas envolvidas nesse processo de implementação desse protocolo brasileiro, que é conhecido como Protocolo Não é Não, Mulheres Seguras. E as principais pessoas, né, que seriam o público-alvo dessa iniciativa vão ser as pessoas responsáveis tanto pela fiscalização desses estabelecimentos de lazer que vendem bebidas alcoólicas, que precisam seguir o protocolo, as pessoas que trabalham nesses espaços, como, por exemplo, garçons, seguranças, as proprietárias desses estabelecimentos e os próprios estabelecimentos, né? Pessoas que estão ali vinculadas a bares, restaurantes, casas de show, boates. Então, o objetivo é que as pessoas participem desse curso oferecido por circuitos e desenvolvam habilidades para prevenção, mas também para sensibilização, para o reconhecimento e enfrentamento dessas violências contra mulheres e que essas pessoas possam ser agentes de transformação para mobilizar ações concretas no tema dessa violência contra as mulheres, mas também prevenção da violência nesses estabelecimentos que a gente está chamando que são circuitos de lazer, né? E aí essas pessoas possam ser também multiplicadoras do protocolo. É importante a gente contar aqui que a gente ainda não lançou publicamente a plataforma, a gente espera lançá-la publicamente, né, abertamente, antes do Carnaval no Brasil, então no começo do ano que vem, mas a gente já está no momento de fase de testes e conversas com
o ecossistema de atores que são pessoas importantes que circulam nesses estabelecimentos, né? Então, a nossa reflexão ela ainda está nesse processo de construção coletiva da iniciativa e sobre também como a gente aproveita melhor esses momentos políticos que os nossos contextos propiciam, nossos territórios, nossos países, né? E também eu queria poder trazer uma reflexão para fazer diálogo justamente com a teoria da mudança do projeto Futuros Feministas e Livres de Violência, que vocês apresentaram na nota conceitual desse webinário. Eu fiquei muito feliz de ver que vocês compartilharam a teoria da mudança no documento, porque me parece extremamente importante esse diálogo sobre como nós, que somos parte do ecossistema, né, da Foz Feminista, a gente tem atuado em sintonia nesse tema, mesmo com iniciativas e projetos diferentes. Então, eu vou pedir licença para mais uma vez falar muito rapidamente, porque vocês é que sabem muito mais do que eu, né, desses 4 domínios que vocês elencaram na teoria da mudança desse projeto, que eu entendo que ele tem sido coordenado por Foz e as companheiras do Equador, do México e do Paraguai, que são, né, o primeiro é transformar as crenças, atitudes e comportamentos individuais, né? Em segundo lugar, é reforçar a prevenção da violência nos níveis individual, relacional, comunitário, institucional. O terceiro é aumentar o acesso aos serviços e recursos, e o quarto é influenciar leis e políticas, né, para promover um maior compromisso e responsabilização. E junto com a Foz também, né, nesse outro projeto, que é essa iniciativa da plataforma, a gente considera realmente que essas são questões fundamentais dessa teoria da mudança. E é por aqui também que a gente se move. E porque a gente também compreende que é importante atuar com homens, com masculinidades, transformar crenças, transformar atitudes, comportamentos, influenciar o acesso de respostas e, claro, também que estratégias que a gente vai construir juntas para a gente promover prevenção e combate da violência, né? Então, na iniciativa Circuitos Não é Não, a gente também incluiu algo que a gente poderia chamar de um quinto domínio, ou que está muito dialogado com o segundo domínio da teoria da mudança que vocês apresentaram na nota conceitual, que é atuar no mecanismo de prevenção, mas fazendo a pergunta sobre como é que nós atuamos em prevenção, considerando os espaços onde as relações violentas acontecem. Porque a depender dos espaços, a depender de quem são também essas relações, né? Algumas estratégias elas podem ser um pouco diferentes. Então, a gente sabe que a casa, né? É um espaço onde as violências acontecem e é um espaço muito desafiador de prevenção da violência nesse nível doméstico. E aqui a gente, pensando nos espaços de lazer, nos espaços públicos, que são bares, restaurantes, a gente também pode fazer uma combinação de linguagens que a gente já compartilha, né, aqui nesse espaço, no ecossistema da Foz Feminista, que está nesse documento também, como é o caso da educação, da transformação da violência doméstica ou da violência contra as mulheres, nesses espaços todos que essas violências podem acontecer. E na iniciativa dos circuitos Não é Não, seriam nos espaços de lazer. E foi, inclusive, em diálogo com o processo global, né, que se inicia, para dar um contexto um pouco do que é o protocolo, o que é a lei e por que a gente pensou nessa iniciativa, né? Foi nesse diálogo, então, com o processo global, especialmente iniciado na Espanha, que foi o caso de um jogador de futebol brasileiro, chamado Daniel Alves, que foi preso e depois condenado pela justiça espanhola em Barcelona por agressão sexual contra uma mulher em uma boate. Foi nesse mesmo ano que o Brasil aprovou uma lei, em dezembro de 2023, então é no mesmo ano que aconteceu isso, e quem escreve essa lei, né, o parlamento, as deputadas do movimento que são da bancada feminina, aqui no Congresso Nacional Brasileiro, elas disseram que foi esse acontecimento que também as impulsionaram a pensar uma lei e um protocolo, já que no Brasil não existia ainda. Então, se cria, em dezembro de 2023, essa lei,
que é uma lei, é um número, né? No Brasil as leis têm números, então é a Lei 14.786, que cria o protocolo Não é Não para prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher, e também instituiu o que a lei vai chamar de selo Não é Não, Mulheres Seguras. E esse protocolo, então, ele vai ser implementado, a lei diz, né, que ele vai ser implementado em ambientes que vendem bebidas alcoólicas, em ambientes de lazer, ambientes fechados, como casas noturnas, boates, espaços de espetáculos musicais, de shows, né? E a lei vai dizer que o objetivo principal é promover a proteção das mulheres e prevenir e enfrentar o constrangimento, violência, assédio contra as mulheres nesses espaços. Então, a nossa resposta com esse projeto foi o dia seguinte da lei. Então, a lei ela passa a valer em dezembro de 2023, ela é promulgada e existe um tempo de 90 dias, entre 90 e 180 dias que os estabelecimentos precisam. Sim. Então, agora a lei já está ela está em pleno funcionamento, né, em tese. Então, a nossa resposta foi uma resposta do dia seguinte da lei, e foi para pensar mesmo uma proposta, uma iniciativa pedagógica de chegar nesses ambientes, que também são ambientes de espaço de muito risco para as mulheres, né? São espaços de entretenimento, onde o álcool circula, né? E são, né, também são formas de entender que esses são mecanismos de onde as mulheres se tornam ainda mais vulneráveis. Então, esses elementos, esses espaços são aspectos importantes para a gente entender quando a gente vai construir ou narrativas ou respostas, né? Então, em que momento que a gente precisa unir os elementos, seja o espaço geográfico, seja uma relação com esse homem ou essa pessoa que violenta uma mulher, né? E seja também elementos externos, então álcool, armas, né? Então, aspectos que também são composições e que incluem camadas de vulnerabilidade para a violência. Então, com a aprovação da lei, a gente coloca, então, uma constelação de perguntas, que aqui também foram compartilhadas, inclusive no documento, né, na colega que apresentou antes de mim, é, de imaginar de que maneira, então, a gente pode pensar a partir de narrativas, a partir de como se compõem atitudes, como é que a gente pode responder nesses espaços, e aproveitando uma oportunidade que é a definição de uma lei e de uma política pública. Então, quando a gente tem uma lei e uma política pública, a gente precisa agora pensar de que maneira que ela vai funcionar e como nós, como sociedade civil, movimentos ativistas, podemos contribuir para um bom funcionamento de uma política ou de uma lei, né? Para a implementação dessa política e dessa lei. Então, o quarto nível da teoria da mudança, também apresentado, né, no documento, ela fala justamente sobre influenciar leis e políticas. E daí, um marco da iniciativa. Parece que hemos tenido un problema técnico y de conectividad con Luciana. Es muy interesante cómo su intervención y la de Yana son muy similares en cuanto a la comprensión de cómo se originan y cómo se naturalizan estas prácticas de violencia. No solo tiene un impacto directo en las mujeres y las niñas al experimentar la violencia sexual y basada en género, pero también permite identificar las formas de prevenir y combatir esas mismas prácticas y las formas de relacionarnos desde el lenguaje y desde la convivencia. Eh, Ah, Bienvenida de vuelta, Luciana. desculpe. Sorry for. Me escucha? Me Sí, te escutam? escuchamos, puedes continuar. Desculpa, caiu a internet. Então, eu estava dizendo, né? Então, quando a gente influencia
leis, políticas, a gente também precisa pensar na pergunta sobre a regulamentação e sobre o acesso dessas leis e políticas. É, e, por exemplo, então, seria pensar espaços, pensar aonde que a gente vai imaginar essas ações, né? Ensinar, e aí pensando, inclusive, algo relacionado ao contexto de narrativas e iniciativas de educação, iniciativas pedagógicas. Seria a gente também pensar, né, ensinar os indivíduos como intervir, mas intervir em segurança é também uma questão chave para nós, então é algo que a gente tem pensado nessa iniciativa. Porque quando a gente trabalha com homens, especialmente em espaços de lazer, e a gente ouviu o ecossistema que já trabalha em bares e restaurantes, né? Algo que se ouve muito também é sobre o homem que vai ser o justiceiro, que ele vai, então, a fazer atos de vingança, já que alguém, um outro homem, desonrou uma mulher, né? Vamos dizer assim. Então, os próprios homens tentam também fazer justiça com as próprias mãos contra outros homens agressores de mulheres nesses espaços. E a gente sabe que esse também é uma questão, né? É um problema, porque muitas vezes se esquece de proteger aquela mulher e se pensa apenas em perseguir aquele homem, né? E a ideia de se pensar, inclusive, em um treinamento ou uma composição de narrativas, é que a centralidade das mulheres, as mulheres precisam estar no centro das respostas. As mulheres precisam ser as primeiras a serem ouvidas, as primeiras a serem acolhidas quando uma situação de violência acontece, né? Então, para que as respostas elas sejam qualificadas e que efetivamente protejam as mulheres e não reproduza ainda mais violência. Então, essa também é uma questão que a gente pensou e que a gente tem tentado conversar com o ecossistema. E esse é um trabalho para que a gente uniu também a universidade, uma universidade pública. A gente considera que é muito importante que a aliança e o ecossistema envolvam diferentes atores. E quando a gente está falando de uma plataforma de educação, muitas vezes a entrada de uma universidade renomada, de uma universidade pública, ela passa a ser algo que alavanca as iniciativas. Então, a gente consegue uma parceria com a Universidade de Brasília, para que o certificado de conclusão, né, desse curso, ele possa ser emitido pela própria universidade. Então, quem fizer o curso vai receber um certificado da Universidade de Brasília, de um curso de extensão. E o projeto, então, ele tem uma abrangência nacional, ele é de uma linguagem também, de imaginar que ela tem que ser uma linguagem que consiga circular entre as pessoas, que estão nesses espaços, então ela precisa, não pode ser uma linguagem que fale só para nós mesmas, então ela tem que ser uma linguagem acessível, diversa, e a vantagem de ser num espaço digital é que a gente consegue uma maior capilarização e agilidade, porque a gente acaba chegando em espaços diversos que não chegaríamos de outras formas, em um treinamento apenas presencial. E a gente também usa uma linguagem do mundo digital, né, que é cenas, então são cenas, atores, né, em alguns vídeos também são cenas de atores com problemas, situações problemas, e convoca a audiência a também pensar sobre essas situações problemas, né? Então, um pouco para eu ir concluindo, né? Porque vai ser muito bacana a gente conversar também com todo mundo que está aqui. Então, a ideia é a gente realmente somar diferentes atores, aproveitando uma oportunidade, que é a promulgação dessa lei no Brasil, mas é também uma resposta sobre o dia seguinte, porque a gente sabe que para a escrita dessa lei também houve muita mobilização. Houve também muitas ações de incidência, né? Então a gente está nesse dia seguinte, sabendo que outras antes de nós vieram para consolidar uma lei, né? Para fazer com que essa lei seja possível. E a gente, então, passou esse primeiro ano do projeto construindo, também com comunidade de prática, né, para ouvir, para ver o que fazia sentido, para a gente entender quais são as demandas, nesse espaço, né, o que poderia, chegar mais longe e fazer sentido, inclusive, para o que a gente está chamando de público-alvo, né, que são as pessoas que atuam nesses espaços, nesses estabelecimentos.
E é importante porque as comunidades de prática, né, elas também criam um senso de responsabilidade coletiva, porque a gente envolve um ecossistema de atores muito diversos. Então, é desde sociedade civil, terceiro setor, movimento feminista, ativistas, setor empresarial, porque a gente também envolve setores empresariais, que é desde o proprietário de um pequeno bar ou restaurante, mas também grandes empresários que são distribuidores de bebidas alcoólicas, são as empresas que vendem cerveja, né, que são grandes empresas que também estão, em alguma medida, implicados e têm interesse em fazer parte desse ecossistema. Então, é um pouco isso. Se tiverem perguntas, eu também posso contar um pouco sobre o que foi diferente do que a gente planejou, os desafios que a gente enfrentou e também os próximos passos para esse ano seguinte, que é o ano da implementação pública da plataforma. E também vou adorar ouvir as experiências de vocês, né, dos países, nas organizações. E qualquer sugestão vai ser muito bem-vinda, porque a gente quer, na verdade, somar, aprender junto, né, e construir juntas. Muito obrigada. Muchas gracias, Luciana. Definitivamente vamos a volver con algunas preguntas y queremos saber qué más se viene con la implementación del protocolo y esta plataforma educativa. Creo que es indispensable relacionar lo que hemos escuchado con que la narración centrada en las realidades locales y a nivel comunitario puede amplificar aún más las voces que a menudo son marginadas o silenciadas. Estas plataformas que permiten a las personas compartir sus experiencias en relación con la violencia sexual y basada en género pueden fomentar la empatía y la comprensión, al mismo tiempo que ponen en relieve la necesidad de un cambio sistémico, ¿verdad? Se habla acá mucho del ecosistema de construcción de narrativas, pero también de mínima tolerancia a estas expresiones de violencia que vemos cotidianamente. A continuación vamos a escuchar a las representantes de las organizaciones que implementan acciones a nivel local en México, Ecuador y Paraguay, quienes nos van a comentar sobre cómo al compartir narrativas que cuestionan y transforman las normas sociales de género, las comunidades y las poblaciones con las que están trabajando y están realizando intervenciones y actividades, pueden trabajar conjuntamente para identificar como esas causas fundamentales de la violencia y la desigualdad y también desarrollar soluciones personalizadas, adaptadas a estos contextos locales para abordar justamente estas necesidades. Cedo entonces la palabra a Lilian de Católicas por el Derecho a Decidir México. Hola, muchísimas gracias, Joana. Y bueno, muchas gracias por generar este espacio de intercambio. Específicamente, bueno, desde CDD, bueno, de Católicas por el Derecho a Decidir, desde hace 30 años justo en nuestro trabajo, la construcción y difusión de narrativas transformadoras pues ha sido uno de nuestros ejes principales, ¿no? Porque consideramos que a través de esto podemos también generar o propiciar cambios socioculturales que están arraigados, ¿no? Y que responden también a contextos muy específicos. Y yo lo que les quiero compartir es cómo desde el marco del proyecto de Futuros Feministas Libres de Violencia, pues la transformación de narrativas ha sido un componente clave, ¿no? En ese sentido, nosotras desde CDD, para poder contribuir a la transformación de narrativas vinculadas a las normas de género dañinas relacionadas con la violencia basada en género, diseñamos e implementamos una estrategia sociodigital y en terreno basada justo en nuestra serie animada Catolicadas. Catolicadas es una serie animada que tiene más de 10 años, pero para fines de este proyecto diseñamos la 12ª temporada y esta 12ª temporada justo retoma argumentos teológicos progresistas, pero también con una perspectiva feminista interseccional y haciendo énfasis justo en la realidad contextual de las comunidades en México, priorizamos o establecimos tres temas fundamentales que se vinculan con la discapacidad, la racialización y el contexto que viven las personas de la diversidad sexogenérica. Específicamente nos focalizamos un episodio en infancias trans.
Algo que ha sido como muy importante de esta estrategia es que desde el diseño de toda esta nueva temporada para fines del proyecto de Futuros Feministas Libres de Violencia, decidimos trabajar justo con activistas y con organizaciones aliadas en diferentes estados, justo para poder tener una transversalización de la perspectiva interseccional, pero que también diera cuenta de un enfoque participativo, diverso y colectivo, pues porque al final lo fundamental también para nosotras es que esta serie, esta 12ª temporada, pudiera dar cuenta del contexto que viven en diferentes, pues de las diferentes realidades pues en México, ¿no? Entonces, bueno, compartirles que esta temporada, si bien ha sido difundida a través de nuestras redes sociodigitales, también ha tenido una implementación en terreno desde un método de cine debates en diferentes 5 estados, y esto ha sido muy importante porque al final es compartir esta estrategia, pero también ver cómo se moviliza, sensibiliza a las personas que están viéndola, y a partir de esto también continuar con la reflexión. Entonces, bueno, sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, lo dejaría hasta aquí y de verdad es muy significativo cómo este proyecto de Futuros Feministas Libres de Violencia pues tiene este componente tan importante que también contribuye a la transformación de las realidades sobre la violencia basada en género. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Ahora voy a ceder la palabra a Laura Sánchez, quien nos va a comentar cómo están desarrollando estos procesos desde CEPAN Guayaquil en Ecuador. Está silenciado tu micrófono, querida Laura. Ok, gracias. Buenos días. Sí, para nosotros como CEPAN Guayaquil, ¿verdad? Ha sido muy interesante poder implementar, ¿verdad? A través de los procesos metodológicos, de trabajos, de formación, de talleres, ¿verdad? Poder implementar metodologías transformadoras, sobre todo, ¿no? Es a lo que más le ponemos mayor énfasis, ¿verdad? En el trabajo con jóvenes, con adolescentes, con las mismas mujeres de las comunidades, ¿verdad? El énfasis en aterrizar, ¿verdad? En lo vivencial, ¿no? Y cómo ellas y ellas pueden identificar estas narrativas, primero las narrativas negativas, ¿verdad? A través de sus propios testimonios que tienen en sus relaciones familiares, en sus relaciones de novios, novias, ¿verdad? En sus relaciones con otros adultos, ¿no? Y eso también, obviamente, con ellos permite sensibilizar e identificar desde ellos, ¿verdad? Eh, cómo poder transformar esas narrativas negativas en positivas, ¿no? Desde su propia experiencia. Es así como en el trabajo con pares, ¿no es cierto? Los mismos chicos, una vez que pueden hacer este ejercicio personal, ¿verdad? De reconocer cómo estas narrativas negativas se van reproduciendo en su familia y cómo estos efectos se van dando y producen estas relaciones violentas, ¿no? Ha sido muy interesante con ellos para que caigan en cuenta de cómo esto impacta, ¿verdad? En las mismas relaciones con los pares, con sus otros compañeros, compañeras, ¿verdad? Amigos de los colegios, ¿no? Y poder con ellos desarrollar mejores relaciones entre ellos, ¿no? El poder decir, aquí tenemos que tener relaciones de respeto, no violentas, ¿verdad? Para poder seguir fomentando estos aprendizajes más abiertos entre ellos. Y otra de las experiencias que hemos tenido dentro de estos trabajos de narrativa es con las mismas mujeres, las usuarias que llegan a nuestro servicio de atención a la violencia, es que podemos, con ellas también se ha podido identificar, ¿verdad? Narrativas negativas que van socializándose y, como decía algo muy interesante, Hannah, ¿no? Y que me pareció me llegó mucho esto del chisme, ¿no? Esta cultura, ¿verdad? Del rumor,
esta cultura de seguir fortaleciendo o fomentando, ¿no? Difundiendo estas narrativas a través de las comunidades, ¿no? Que hacen que las mismas relaciones entre ellas, ¿no? Sean mucho más violentas y reconocer con ellas, ¿verdad? De que inclusive entre estas narrativas transformadoras de los aprendizajes es que las mujeres que sufren violencia pasan por un ciclo de violencia y que no es que las mujeres son violentadas porque son tontas, porque les da la gana y porque no pueden hacer nada más que aguantar. Y que porque las que aguantan son las que no pueden hacer nada para su vida, ¿no? El poder identificar con ellas y transformar y decir, ok, no, esto es un ciclo de violencia y es un proceso que ellas tienen que poder identificar que esto no sirve para su vida, que esto impacta en sus vidas para poder ella transformar en estas nuevas narrativas que las hacen después las socialistas, las comparte con otras usuarias en otros espacios. Creo que ese ha sido como los aprendizajes más grandes que hemos tenido, ¿verdad? En el trabajo y que lo venimos desarrollando siempre en estas nuevas metodologías del aprendizaje, el poder caer con los participantes, sean estos jóvenes o adultos o adultas, ¿verdad? El poder identificar primero cuáles son estas narrativas negativas para que ellos puedan ir transformando estas narrativas negativas en positivas, ¿verdad? Para sus propias vidas. Gracias. Muchas gracias, Laura. Antes de darle la palabra a Luz, les quiero recordar que pueden dejar en el chat si tienen alguna pregunta para alguna de las panelistas para responderlas a continuación. Y sin más preámbulo, ahora sí, doy la palabra a Luz Ocampo de CEPEP en Paraguay. Muy buenas tardes. Un gusto estar representando lo que sería la organización CEPEP, un honor en realidad, y comentar un poco de lo que es el trabajo que venimos realizando dentro de lo que es el proyecto que permitió. En realidad es bastante amplio. Desde el CEPEP implementó varios cambios positivos. Primeramente, al personal de salud, como saben, la mayoría de las participantes, el CEPEP tiene sus clínicas y el proyecto al inicio permitió la modificación de lo que sería el trabajo que se realiza en las clínicas, de la herramienta que se utiliza para identificar la violencia. Anteriormente teníamos un módulo en el cual se identificaba, pero era escaso. El proyecto justamente fortaleció esa plataforma que tenemos, también permitió sensibilizar primeramente al personal de salud, que muchas veces es una barrera en varias del acceso a la identificación de la violencia, y luego ya el trabajo que venimos realizando con las adolescentes, con las niñas y los jóvenes en las universidades, que es un paso bastante, es un logro en realidad que nos permitió este proyecto abordar, sensibilizar a esas adolescentes. Tenemos materiales que también fueron unos materiales un éxito a través para nosotras, ¿verdad? Para todos, en realidad todas y todos. Tenemos unos materiales como podcasts que veníamos grabando entre las compañeras, y también tenemos otro material que de repente les invito a nos puedan seguir en las páginas, que tiene incluso, actualmente lanzamos desde el día 25 con los tipos de violencia, y en una de ellas está una usuaria del servicio que ella le comentó a la compañera y ella con gusto quiso participar para que pueda también ser testimonio. Ella hace un video cortito de lo que es un tipo de violencia, que es la violencia física. Es una usuaria que ella dio el consentimiento para que ella pueda también dar testimonio de lo que fue. Ella tuvo un cambio a nivel de lo que sería de la violencia que estaba ella sufriendo. Entonces, justamente eso también. Otro logro que nos permitió este proyecto es la necesidad, o sea, nos permitió identificar, justamente como estaban diciendo las colegas de Ideas 24,
que es no prioridad, pero es algo que no podemos dejar de mencionar, es que tenemos que trabajar con varones. Nos permitió identificar por qué, porque justamente había varones que nosotros tenemos salud móvil, que nos vamos a las zonas vulnerables y ellos se acercaban. Entonces, eso nos permitió identificar la necesidad también que surgió en camino paso a paso con este proyecto, trabajar de la mano y sensibilizar también a los varones. Y en compañía de eso, también el trabajo que estamos haciendo con Equimundo, en realidad ya terminó el plan piloto que venimos haciendo, que es algo eh, en Paraguay, que está muy empezando, es de cero prácticamente. Hay algunos talleres que se realizan justamente con el personal del sector público, pero del sector privado, el CEPEP es como un hito trabajar con los padres a través del programa Xerú, que es mi papá en nuestro idioma guaraní, con lo que sería el equipo de Equimundo. Eso permitió también trabajar con los varones, identificar. Tenemos también los testimonios de padres, que les invito también que pueden ver cómo permitió identificar los varones, eso, romper esa estructura, porque Paraguay tiene una estructura bastante machista, que el varón no tiene, o sea, no quiere acceder a acompañar a las consultas, no quiere romper de esa estructura. Nos permitió este programa también, que estamos ya prácticamente finalizando. Entonces, el proyecto fue un éxito hasta en estos días. Estamos también nosotros vamos a tener la visita de Equimundo para dar un cierre de lo que fue el trabajo realizado también desde la perspectiva de padres varones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luz. Quisiera confirmar con mi colega Rubén si tenemos alguna pregunta del público. Entonces, les lanzo para que por favor de todas nuestras panelistas puedan responder en un minuto y medio. ¿Cómo pueden las personas que están viendo este webinario, que están interesadas en conocer más o ser parte de sus acciones y actividades o intervenciones, ponerse en contacto con ustedes o conocer lo que están haciendo? Yana, inicia contigo. Bueno, puedo poner mi correo en el chat y con todo gusto me pueden escribir. Y me encantaría saber más del trabajo que están haciendo otras instituciones. Gracias, Yana. Luciana, tú nos habías comentado de próximos pasos. ¿Quisieras compartirnos cómo podemos enterarnos de esos próximos pasos con la plataforma educativa? Sim, muito obrigada. Eu queria agradecer a todas as companheiras que falaram junto comigo, que eu acho que eu aprendi muito e é sempre muito bacana esses espaços também. Então, acho que esses espaços promovidos pela Foz Feminista são espaços importantes para a gente se conhecer, para a gente conhecer o que cada uma tem feito e os produtos, né, disso. Então, acho que tem sido bem interessante. Então, se houver outros materiais que vocês quiserem compartilhar e puderem compartilhar, eu agradeço bastante. Sobre quem quiser saber mais, eu vou me somar à companheira Hanna de mandar aqui o meu e-mail para colocar para quem também quiser perguntar, trocar experiências, né? Especialmente se tiver companheiras do Brasil aqui nesse webinário, eu também me coloco à disposição para a gente pensar juntos, porque um momento que vai ser, né, para os próximos passos, é justamente imaginar que vai ser importante a gente seguir pensando comunidades de prática que envolvam pessoas que façam o curso, que envolvam outros atores que a gente chamaria de os super disseminadores, né, os super spreaders. Então, são essas pessoas que também têm o potencial de alavancar ainda mais a forma como o projeto pode chegar ainda mais longe.
E a gente quer muito que ele não fique... Claro, o espaço digital, ele é um espaço muito poderoso para que ele chegue mais longe, né? Nesse sentido de alcançar pessoas que normalmente a gente não alcançaria, especialmente considerando um país de proporções continentais como é o Brasil. Mas também é importante essas trocas que a gente pode fazer em grupos menores, né? Imagino das comunidades de prática que as pessoas se sentem parte do fazer, né? Elas também se sentem parte, e faz sentido, né? Que seja assim, que a gente seja uma construção, não de uma organização só, mas de um ecossistema e com os atores também envolvidos. Então, é um pouco isso. Obrigada. Muchas gracias, Luciana. Lilian. Hola, pues justo yo les compartí por el chat los enlaces de la 12ª temporada de Catolicadas, pero también puedo dejarles mi correo y el sitio web de Católicas por si es de su interés explorar un poquito más y ponerse en contacto con nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Laura, tu turno. Sí, bueno, como Sepan Guayaquil, tenemos nuestra plataforma, nuestra página web, ¿verdad? Donde nosotros subimos tenemos repositorio y tenemos también la posibilidad de subir una serie de materiales, ¿verdad? Que pueden acceder para poder leerlos, para poder un poco también identificar las experiencias de trabajo que vamos teniendo con algunos grupos. Y algo muy interesante que quiero anunciar y que también puede servir también para los que estén interesados es que el próximo año haremos un lanzamiento virtual, ¿verdad? Con Equimundo sobre una herramienta muy interesante que tiene que ver para el trabajo de IS. Es una caja de herramientas que ha sido diseñada desde jóvenes y para el trabajo con jóvenes. Entonces, esperamos que todos y todas estén muy atentas y puedan participar también de este lanzamiento de esta gran herramienta. Gracias. Gracias, Laura. Luz, tu turno. Sí, justamente como había dicho anterior, quería invitarles en las redes sociales del CEPET, ya sea en Instagram, en Facebook, también en la página web, pero en la página web no se pueden visualizar los videos, invitarles a que puedan ver nuestros videos. En el día de hoy hay un video justamente que para nosotros es un logro, en realidad para todos y todas, porque la compañera que habla en el idioma guaraní, que justamente acá en Paraguay hay mucha gente que no habla español, entonces tiene su traducción en español y ella habla guaraní para saber lo que es el tipo de violencia sexual. Hoy es lo que sería la definición de violencia sexual, entonces invitarles para que vean nuestros pequeños, son cortitos, son videos cortos con las definiciones. En una de ellas es la que había dicho que es una usuaria que rompió, ella vino a consultar, ella estaba justamente en un ciclo que no podía romper y ella se animó, y el día de hoy es una compañera, entonces invitarles también. Y también decirle a la compañera de Católicas que nosotras como equipo vimos todos los capítulos que había traído. Nos encantó todo el trabajo que hicieron. Buenísimo, nosotros somos fans de lo que es el trabajo que ellos hicieron. Y estos capítulos que compartió Lilian es uno de los capítulos que todavía no pudimos ver nosotros como equipo. Nos juntamos justamente para ver y es excelente el trabajo, justamente felicitarle a las compañeras, a todas en realidad, pero el de Católicas es excelente ese acceso a lo que serían a esos dibujos animados para que puedan visualizar y compartir, es un trabajo excelente. Justamente nosotros también, cortito nada más voy a decir, llega mucho lo que son los medios, la dinámica de lo que son las caricaturas o las animaciones, es mucho más fluido. El trabajo, especialmente con adolescentes, llama mucho su atención. Entonces también nosotros por eso nos enfocamos en trabajar con podcasts y estos videos interactivos. E invitarles nuevamente a que nos puedan seguir y puedan comentarnos también qué les parece el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias, Luz. Definitivamente hay muchas oportunidades y mucho interés para seguir haciendo cosas para unirnos e identificar qué podemos hacer conjuntamente.
y para invitar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a sumarse y a ser parte de estas iniciativas. Por favor, vean en el chat general, ahí tienen ustedes los enlaces y los datos de contacto para seguirle la pista a cada una de estas organizaciones y a las panelistas que han tenido a bien compartirnos un poquito de todo lo que están haciendo para transformar estas narrativas y normas sociales dañinas. Cedo ahora la palabra con muchísimo gusto a mi colega Susana Medina. Ella lidera la unidad de implementación de programas en FOS Feminista para que nos dedique las palabras de cierre. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todas, a todos. Ha sido extraordinario escucharles y ha sido muy interesante el flujo de la conversación porque comenzamos hablando con Jana y con Luciana desde una perspectiva, bueno, desde la ciencia, ¿verdad? Desde un encuadre de entender el comportamiento humano individual y el impacto en lo colectivo. Y luego con Luciana hicimos un recorrido acerca de qué importante era adaptar esto en contexto, pero sobre todo cuál es el rol de las narrativas, de esas narrativas binarias, misóginas que nos hablaba Jana, cómo esas narrativas también se pueden reposicionar cuando se avanza en políticas de equidad de género. Y esto nos permitió llegar a las experiencias más de implementación que nos cuentan Lilian, Luz y Laura. Ya concretamente, ustedes hablaban de metodologías, procesos. Entonces, es muy interesante entender cómo las narrativas tienen un rol y un lugar muy válido para la implementación, pero también para la conceptualización de todo esto. Yo creo que si hay algunos aspectos comunes de lo que hablamos y ustedes presentaron hoy, es primero que el trabajo de las narrativas basado en evidencia es un trabajo poderoso, es un trabajo de múltiples oportunidades para utilizarlo, ¿verdad? En programas, en comunidades, en incidencia política. Y entonces, ¿cómo las narrativas pueden ser vistas de una forma ecosistémica, ¿no? Como tanto a nivel personal, de pareja, de comunidades, de sociedad, este uso puede ser efectivamente catalizador para avanzar la agenda de justicia de género. Creo que otra cosa que sale y es un mensaje que ha sido dicho de forma clara y alta es que la violencia sí se puede prevenir. Es decir, es un hecho probado, comprobado de que eso es posible y en este caso también sabemos y queda en evidencia que cuando queremos prevenir la violencia tenemos algunos aspectos clave que hay que tomar en cuenta y uno es entender que la ley no basta. Como en todo, ¿verdad? Como en otros temas, sí podemos tener ley, pero aquí estamos hablando de cambios culturales, de procesos mucho más complejos y por eso tan importante la diversidad de actores que tienen que ser parte de las iniciativas y de la implementación. Creo que en el caso de México, por ejemplo, nos trae una solución además, bueno, innovadora, pero que resuena con las comunidades, con el interés de la población objetivo, en este caso la población joven. Y el CEPAN Guayaquil también nos hablaba de cómo el ejercicio crítico del pensamiento es realmente tanto liberador como transformador, por lo cual también desde las narrativas la propuesta es el cuestionamiento y el debate abierto con las comunidades. Creo que eso ha quedado muy claro y el CEPEP nos trae también algo muy importante y quizás con ello dar cierre ya a mi intervención y es en la participación de los hombres y de los varones, porque ciertamente si queremos promover narrativas inclusivas también tenemos que romper los binarismos, ¿no? No estamos hablando de dicotomías, ni de bandos, ni de nada por el estilo. Al contrario, es comprender cómo hombres, mujeres, personas, género diversa, podemos ser parte de la reproducción de mensajes que excluyen a otros, que excluyen a terceros, y cómo también el tema del lenguaje y del pensamiento son determinantes para transformar la realidad. Y aquí quiero traer el comentario que salió varias veces acerca de la justicia del lenguaje. Asegurar que las narrativas y los mensajes resuenen con las comunidades requiere usar las palabras que son valiosas, que son emocionalmente relevantes para las personas como vehículos de estos mensajes.
Entonces creo que hay un factor allí como de agencia que es fundamental tomarlo en cuenta. Y bueno, por último, y ahora sí cierro mi comentario, cuando vemos las narrativas a todos estos niveles de personas, familia, comunidad, sociedad, también entender cómo efectivamente el lugar de la sociedad civil, el lugar de las organizaciones feministas es también incidir en posicionar estas narrativas positivas, porque ciertamente las narrativas, por más que sean, podamos pensar que puedan ser creencias individuales, también son objeto de control, ¿verdad? Y de manipulación colectiva y social. Y si hoy hacemos un balance de las democracias, o por decir algo más limitado, de los procesos electorales de este año 2024, y vemos dónde estuvo el lugar de la violencia de género, dónde estuvo la narrativa de la autonomía corporal, cómo estuvo en estos discursos electorales, nos damos cuenta de que sí es un factor influyente en los procesos democráticos. Entonces, claro que tenemos que hablar de prevención, claro que tenemos que hablar de justicia de género y claro que tenemos que promover el pensamiento crítico para asegurar que procesos colectivos que determinan no solo decisiones soberanas de los países, pero también influencias globales, cuando hay tantas asimetrías de poder en nuestro mundo, puedan ser también objeto o sea, que el acto cívico de cada uno de nosotros sea también cuestionar muchas de estas narrativas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas por sus experiencias y por la oportunidad de aprender. Para FOS siempre es valiosísimo estos intercambios y agradecemos también a la audiencia por su participación. Regreso a ti, Joana, para el cierre del webinar. Estás en mudo. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Cada una de ustedes nos trajo propuestas innovadoras y que también son muy factibles para comenzar a implementar. Quienes todavía no lo están haciendo de la audiencia, esto es algo muy fácil de empezar a aplicar y la voluntad está expresa acá. Muchísimas gracias también a mis colegas que aunque no han aparecido en pantalla, han sido fundamentales para poder organizar y transmitir este webinario. Y por supuesto al equipo de intérpretes, sin ustedes no sería posible que todo esto llegue a muchas más personas. Como siempre, les invitamos a estar pendientes de las redes sociales, les dejamos por ahí también el de cada una de las socias, estar pendientes de las actividades y sobre todo a tomar acción, no solo por el 25 de noviembre, no solo por los 16 días de activismo, sino por la apuesta diaria, cotidiana, constante de prevenir y erradicar todas las formas de violencia sexual y basadas en género. Ha sido un gusto para mí estar compartiendo con ustedes y nos vemos en la próxima.